Amén, aleluya. ¿Cómo puede un cristiano lidiar con sentimientos de culpa con respecto a los pecados del pasado y del presente? Amén. Wow, esa pregunta está tremenda. Amén. Bueno, lo primero que quiero decir es la siguiente frase. Si malo es pecar, más malo todavía es no aceptar el perdón de Dios. Amén. Imagínate a Cristo, imagina por un momento, ¿no? A Cristo muriendo por nosotros en la cruz, siendo escupido, siendo abofeteado, siendo humillado, pasando un dolor atroz para poder perdonar nuestros pecados. Amén. Y imagínate que ahora nosotros, porque somos pecadores, Él lo sabía, por eso precisamente fue que Él vino a la tierra. Imagínate ahora nosotros pecar y que para colmo, no solo haber pecado, sino decir, no, me siento culpable y me quedo así culpable y no abrazar y no aceptar lo que tanto trabajo le costó a Cristo y tanto dolor le costó a Cristo para que nosotros pudiéramos, amén, recibir ese perdón. Entonces te repito, la culpa, la condenación y esa mentalidad de condenación es algo que yo personalmente no soporto. Amén. Cuando yo veo a un cristiano con culpa, con condenación, lejos de Dios, lejos de la comunión de Dios, amén, en una relación de condenación, de miedo con aquel que lo justifica, eso es algo que pasa mucho, pero es algo que yo sinceramente no logro entender. Amén. Dice la palabra de Dios, amén, que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, amén, nosotros dice que todo lo viejo pasó. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Amén. En ese momento el Señor nos limpia, el Señor nos santifica. ¿Y qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús de lejos? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro pecado, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es quitado del medio. Amén. Toda culpa, toda condenación. Dice la palabra de Dios de que nosotros hemos sido justificados. Y una persona que ha sido justificada es literalmente en un juicio. Cuando nosotros tenemos a Cristo, es la justicia de Cristo lo que el Señor va a ver. Amén. Entonces, una persona que ha sido justificada no puede vivir en una condenación, no puede vivir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Un cristiano que verdaderamente tiene identidad de hijos, y yo no sé por qué el Señor me está llevando mucho a esto de ser hijos, de tener identidad de hijos. Un cristiano que tiene identidad de hijos no puede vivir con una mentalidad de culpa, no puede vivir con una mentalidad de condenación. Amén. De hecho, yo te digo, porque no, ok, quiero compartir la palabra, quiero leer versículos bíblicos, pero quiero hablar también de mi experiencia. Amén. Amén. O sea, en los momentos, amén, en los que quizás por nuestra naturaleza humana, amén, yo quizás le he fallado al Señor en algo. Cuando el enemigo ha querido venir con culpa, amén, porque ¿qué es lo que hace la culpa? Alejarnos de Dios, interrumpir la relación de amor, decir, no, yo no soy digno, yo no soy merecedor, yo me voy a alejar. Y eso no es lo que... Te digo algo, cuando yo he tenido momentos en los que quizás le he fallado al Señor, yo me he apropiado aún más de mi identidad de hija, y es en esos momentos en los que estoy en primera fila en la iglesia y levantando mi mano, amén, me sienta como me sienta y diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, pero yo soy tu hija y aquí estoy, amén, y me quedo en tu casa, amén. Entonces, esta es la mentalidad que hay que tener. Entonces, un cristiano que verdaderamente ha entendido la gracia y el perdón de Dios, no puede vivir con una mentalidad de culpa. El mismo apóstol Pablo que decía, y yo siendo blasfemo en otros tiempos, amén, vamos a leerlo.
Amén, porque no hay prisa. Realmente yo quiero disfrutar Amén. este momento, porque es un Amén. placer poder compartir la palabra de Dios, es un placer poder hablar de la palabra de Dios. Amén. Así es. Amén. Vamos a leer en Primera de Timoteo 1:13, qué es lo que decía el apóstol Pablo. Amén. Y después vamos a estar leyendo 2 versículos en Hebreos, que es un libro que habla muchísimo de eso. En Primera de Timoteo 1:13, Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, o sea, que él ofendía a Dios, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Amén. Mire, no hay nadie que pudiera tener, o bueno, sí hay muchos, amén, pero un ejemplo de un personaje bíblico que podía tener sentimientos de culpabilidad, ese era el apóstol Pablo. Porque dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que cuando estaban apedreando injustamente al primer mártir de la fe, que era Esteban, ¿sabes quién estaba ahí en primera fila? ¿Sabes quién estaba aguantando los vestidos de los que estaban apedreando a Esteban? El apóstol Pablo. Dice de que él era un perseguidor, un blasfemo. Él mandaba a matar y perseguía a los cristianos de los primeros tiempos. Amén. Entonces, si hay una persona que podía tener sentimientos de culpabilidad por los pecados pasados, ese era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo entendió la gracia y entendió, como acabamos de leer, dice que la gracia y el amor de Dios y el amor de Cristo fue aún más abundante. Entonces, lindo, y que me viene a la mente en este momento es lo siguiente: al que mucho se le perdona, mucho ama. Más cosas el Señor te perdona a ti. O sea, más el fruto, amén, de ese perdón. ¿Sabes cuál debiera ser? No debiera ser la culpa, debiera ser el agradecimiento. El agradecimiento porque Dios te perdona. Y algo que comparto siempre, amén, cuando hablo de lo que es esto de culpabilidad y de todas esas cosas, ok, ya hablamos de los pecados pasados, pero ¿qué sucede con los pecados presentes? Porque, ok, el apóstol Pablo dijo, yo lo hice en ignorancia, pero ¿qué tal cuando ya eres cristiano y pecas? Amén. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Y ahí también vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1, del 8 al 9. Oye lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siendo ya cristianos, ¿vamos a pecar? Sí. La palabra de Dios lo acaba de decir, de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, porque todavía vivimos desgraciadamente, con esta naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, ¿cómo puede un cristiano, cómo se puede comportar un cristiano cuando peca siendo ya cristiano? Lo mismo que al inicio. ¿Sabes lo que es? Arrepentimiento. Pedir perdón al Señor. Y aquí les pongo otro ejemplo. Miren, ustedes saben que yo tengo una hermosa niña. Amén. Entonces, bueno, ya jovencita. Entonces, les quiero hacer este ejemplo para que puedan entender. Un ejemplo. Si un padre tiene un hijo y ese hijo está en el patio de su casa y se llena de fango y se revuelca y todo eso, cuando ese niño regresa a casa y el padre lo ve, ¿usted qué cree que va a hacer el padre? Decirle, bueno, estás lleno de fango, te voy a dejar así. No, nosotros humanamente, ¿qué haríamos? Coger una manguera, una ducha, yo no sé qué cosa, y hacer así y limpiar a ese niño. Amén. Eso exactamente es lo que hace Dios con nosotros. Pero entonces, él tiene identidad de hijo.
que dice, prefiero quedarme sucio y lleno de fango, pero no puedo ir donde está mi papá porque me va a regañar. Pero el problema es de que el que conoce verdaderamente a Dios entiende de que Dios no es que está allí para regañarlo o para decirle por qué te metiste de nuevo en el lodo o por qué te enfangaste. No, Dios está allí precisamente como un padre. Y eso sobre todo es lo que yo quiero transmitir en esta live. Aprender a tener identidad de hijos. Tener un verdadero conocimiento de que Dios es un padre, de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de ese fango en el patio, amén, no tenemos que alejarnos. Tenemos que venir y ir al encuentro de nuestro Padre para que Él nos limpie nuevamente. Amén. Amén. Entonces, realmente, más bien el ejemplo del fango y del lodo cenagoso es sobre todo algo inicial. O sea, cuando venimos al Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos, Pedro primero no quería que le lavaran los pies, ¿no? Pero después el Señor le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, pues no vas a poder tener parte conmigo. Entonces Pedro, exagerado como siempre, le dijo, bueno, entonces no solo los pies, sino también la cabeza, todo. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Mira, Pedro, ya ustedes están limpios por la palabra. O sea, solo necesitan que laven los pies. ¿Qué significa eso? Ya nosotros hemos sido limpios, santificados por la palabra de Dios. Pero en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, nos ensuciamos los pies. Entonces, es necesario, quizás ya no tenemos que lavarnos todo el cuerpo, pero sí es necesario ir al Señor y decirle, Señor, mira, en mi caminar pequé en esto, fallé en esto, límpiame. Amén. Bien. Y antes de terminar esta explicación de lo que es culpa, perdón, quiero decirles algo. Ustedes, por ejemplo, que están sirviendo al Señor, o cada uno de nosotros que somos cristianos y que servimos al Señor, que es un ejemplo que tenemos un servicio. Esto es algo que el Señor me enseñó y yo siempre que hablo de esto necesito transmitirlo. Amén. Si usted tiene un servicio activo en la iglesia, amén, y ese día, por ejemplo, le toca tocar el piano y usted quizás tuvo un mal día, falló, se equivocó, ¿qué haces? ¿Entierras lo que el Señor te dio para que sirvieras a otros? ¿Entras en una mentalidad de condenación y dices, no, yo no soy digno y no sirves ese día? No. Porque entonces tu servicio está condicionado, amén, por lo que tú haces, amén. Y el servicio a Dios no se trata de lo que tú haces o ni de quién tú eres, sino de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, cuando tenemos un servicio, amén, en la iglesia, activo con el Señor, es muy importante entender de que si fallamos, tenemos que hacer eso, pedirle perdón al Señor. Pedir misericordia. El Señor nos limpia una vez más y seguimos sirviendo a Dios. Les voy a contar un testimonio. Hace varios años, amén, yo estaba en la iglesia un viernes, yo tenía que tocar el piano, estaba en una vigilia y ese día, bueno, yo me pasaba toda la noche de la vigilia tocando, ya ustedes me conocen. Recuerdo que ese día en la mañana yo le había fallado al Señor en algo. Amén. Que mirándolo desde la perspectiva de hoy, quizás no era algo ni de mucha importancia, pero yo me sentía mal en ese momento. Entonces yo estaba en la iglesia y en unos minutos ya tenía que pasar a tocar. Y yo dentro de mí le decía, Señor, o sea, ¿cómo hago con lo mal que yo me siento porque te fallé a pasar a tocar así? Amén. Y entonces el Señor me dio una palabra, así en modo instantáneo, y me llevó, amén, al libro de Mateo, y entonces prácticamente me hizo entender, no, ¿quién era Mateo? ¿Sabes cuando el Espíritu Santo así te habla en fracciones de segundo? En un minuto ya tenía que pasar a tocar.
Y yo estaba en mi casa, era el Señor ministrándome todo eso, ¿no? Entonces el Señor me dijo, ¿quién era Mateo? Y entonces yo le dije, Señor, un pecador, un recaudador de impuestos. Dice, y entonces el Señor me empezó a ministrar, pues ese mismo pecador es el mismo que escribió el Evangelio. Y Aleluya. de que tú pases a tocar, amén, ¿qué fue lo que tuvo Mateo? Arrepentimiento. Y el Señor me ministró, Amén. quiero que tú pases a tocar con un corazón arrepentido por lo que hiciste, con un corazón humillado, que yo soy fiel, yo te limpio, yo te perdono. Y no que pases a tocar con una mentalidad de justificación, porque yo hacía eso. Yo decía, wow, Señor, qué bien me porté en el día de hoy. Aquí está tu hija. Qué bien me porté en el día de hoy. O sea, hoy sí puedo pasar a tocar. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo me estaba autojustificando. Entonces, cuando tú te autojustificas a ti mismo, en el momento en el que tú fallas, no aceptas el perdón de Dios, porque tú te vas a justificar tú mismo. Entonces, el Señor me dio, amén, otras dos palabras que las voy a compartir con ustedes. Son cositas profundas, amén, pero lo importante es que esta live va a quedar registrada y después nos vamos a poder anotar, verla de nuevo, anotar todos los versículos, pero son cosas útiles en nuestro diario vivir como cristianos que nos sirven. Y que aunque ahora estamos hablando en un modo simple, hay muchos cristianos que todavía no han entendido qué es la gracia, que todavía no han entendido qué es la justificación, que todavía no se han adueñado del perdón de Dios y viven en una mentalidad de culpabilidad. Y la mentalidad de culpabilidad viene del enemigo, no viene de Dios. Porque Dios, Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a que el mundo fuera salvo por él. Amén. Aleluya, amén. Entonces, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. Dios quiere cercanía, Dios quiere intimidad, Dios quiere confianza. Recuerden el ejemplo que puse del niño que entra al cuarto del rey. Amén. Dice, acerquémonos confiadamente, o sea, sin temor, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y sobre todo el versículo clave y el que quiero que ustedes se recuerden para lo que es esta parte final que expliqué del servicio a Dios, es Hebreos 9:14. Este versículo es una bomba. Amén. Y dice lo siguiente. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mire lo que dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que hace Dios. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. ¿Para qué? Para que quitar esa mentabilidad de culpa, porque la mentabilidad de culpa es aquí, en nuestra mente. ¿Y qué dice? Limpiará vuestras conciencias, o sea, quitará la culpa de vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el único modo de servir a Dios, el único modo de vivir en comunión con Dios, el único modo de vivir en una relación de amor y de unión con Dios es recibiendo el perdón de Dios cada día. Amén. Amén. Entendiendo que somos pecadores, que no importa cuánto tiempo estemos en el Evangelio, siempre vamos a necesitar a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Así es. Amén. Amén. ¿Tienen algo que comentar o quieren decir algo? Yo sí quiero decir algo sobre el perdón, ¿no? Que como tú estás diciendo, ¿no? Es una realidad que nos pasa a todos, que aún siendo cristianos no aceptamos el perdón que Dios nos dio cuando cometemos alguna cosa.
Y es importante aceptar que Dios nos perdonó, que ya no somos más esclavos, ¿no? Y que aunque lo hemos fallado, tenemos el libre acceso, ¿no? De ir y que Él nos limpiará de esas iniquidades, ¿no? Pero tantas veces, no, como tú dices, mentalmente, ¿no? Como que no nos perdonamos nosotros mismos, ¿no? Como decir, Dios nos perdona, pero nosotros mismos no nos perdonamos por haber pecado al Señor. Y que el Señor que nos ayude, ¿no? A poder recibir su perdón, ¿no? Porque a veces mentalmente no, nos quedamos culpables de lo que hacemos. Y como tú dijiste también, un tema muy profundo, eso de el servicio a Dios. Como si uno falla en el día, uno dice, ¿cómo puedo hacer esta live cuando yo en el día sin querer hice eso o fallé en esto? ¿Cómo puedo yo ministrar la palabra del Señor cuando no me siento digna, ¿no? Y muy profundo, muy bueno explicado lo que Amén. dijiste. Y también muchas veces pensamos que nuestro pecado es más grande que la gracia de Dios. Amén. Y esa es una cosa que está muy mal porque dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Wow. Es decir, que la gracia del Señor cubre ese pecado, o sea, lo quita y se pone ella la gracia. Amén. En nuestros corazones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el amor de Dios cubre multitudes de pecados. Él es Amén. perdona, como esa canción de Marcos Brunet, multitud de errores. Entonces, Amén. nosotros siendo ya cristianos, no necesitáramos a Cristo. ¿Qué cristianos fuéramos? Amén. Exacto. Entonces yo Amén. digo, pero yo personalmente, cuando fallo, yo no dejo de que el enemigo me acuse. Yo no dejo de que el enemigo me aleje de mi relación con Dios. Yo no dejo de que el enemigo me deje llena de fango. No, cuando pecamos es cuando más necesitamos a Dios. ¿Y sabes qué? Amén. Cuando yo fallo es cuando más me pongo en primera fila en la iglesia y levanto las manos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Perdóname, Señor. Aquí está tu hija. Límpiame una vez más. Santifícame una vez más. Pero me quedo en primera fila. No me pongo atrás. No me alejo. Amén. Y les repito esa frase. Si malo es pecar, más malo todavía es querer autojustificarse o querer, o no aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Es cierto eso que dijiste de no alejarse de Dios cuando pecamos, porque ahí es cuando el enemigo aprovecha para decir, no, tu pecado es demasiado grande, no recibirás perdón. Y muchas personas se alejan de Dios, se alejan del Evangelio por eso. Amén. 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 ¿Lista para la siguiente pregunta? Amén. Amén.